hacer una palabra de oración al Señor, pidiendo su bendición sobre la predicación de la palabra en este primer domingo del año, en todos los demás domingos del año, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que estemos confiados en ti como acabamos de cantar. No hay ningún esquema de maldad que pueda sabotear tus planes. Tú te has propuesto, Señor, rescatar a tu pueblo y así va a ser. Tú enviaste al Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta en nuestro favor, y en su muerte y en su resurrección tenemos victoria. Y aunque, Señor, parezca que a veces el diablo se sale con la suya, aunque parezca que la cizaña crece, el trigo crece, y va a haber una gran cosecha en el momento de la siega, una gran cosecha el día que tú vengas con tus santos ángeles y, Señor, nos lleves a tu presencia. Gracias porque en esa confianza habitamos, moramos, descansamos, sabiendo que la victoria es nuestra en ti, y en el camino de la vida cristiana queremos seguir creciendo. Tú nos fortalezcas, Señor, en el día de hoy. Tú nos fortalezcas en el resto del año. Lo ponemos en tus manos para que tú seas amo y Señor de cada minuto y de cada segundo de nuestras vidas, de cada respiración, de cada aliento, de cada latido, para tu gloria. Y te pedimos que en el día de hoy tú edifiques con tu palabra de nuevo en nuestros corazones, nos acerques más a ti, nos hagas crecer en paz, en convicción, en paciencia, en bondad, en certeza, Señor, de que la fe en la cual descansamos es indestructible por tus méritos. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Nunca oímos hablar de Jesús tanto como en estas fechas, ¿sí? Bueno, los cristianos oímos continuamente hablar de Jesús, pero aquellos que no son creyentes, aquellos que viven alejados de lo que son las cosas del Señor, escuchan hablar de Jesús 2 veces al año prácticamente, Navidad y Semana Santa. Es triste que en Navidad Jesús es un pequeño niño indefenso y en los brazos de su madre, y en Semana Santa, de nuevo, es un moribundo en los brazos de su madre. Por eso nuestro país acaba alabando más a María que a Jesús, por cómo lo escenifican. Pero escuchan nuestra sociedad, nuestra cultura, 2 veces hablar de Jesús, Semana Santa y Navidad. Y habréis escuchado hablar de Jesús hoy día ahí fuera, con esos villancicos de teología tan profunda, ¿verdad? Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben al ver al Dios nacido. No es teología muy profunda, pero citan a Jesús, nombran a Jesús, lo cual parece sorprendente. Vivimos en una cultura pseudo-cristiana o post-cristiana que al menos 2 veces al año se acuerdan de quién es ese Jesús. La pregunta es si saben verdaderamente qué están celebrando en Navidad. ¿Quién es ese Jesús? Se escucha, aunque sea por un poco de tiempo, la noticia de que Jesús de Nazaret nació en Belén. Jesús vino al mundo. Y vamos a estar reflexionando sobre quién es ese Jesús. El sermón de hoy va a tener un tono más apologético, lo vais a ver, más que bíblico-teológico, más apologético, de defensa de la fe. Vamos a estar hablando hoy de que, en efecto, Jesús de Nazaret nació en Belén. Fue un hombre real, fue un personaje histórico, y las evidencias no lo muestran, de la palabra y de fuera de la palabra. Y el domingo próximo quisiéramos seguir meditando sobre quién es ese Jesús de Nazaret que nació, que irrumpió en la historia y nació en Belén de Judá hace 2000 años. ¿Quién es ese Jesús que supuestamente se recuerda en Navidades? Por curiosidad, estaba en estos días escuchando el mensaje de Navidad de la reina de Inglaterra. Lo escuchábamos el otro día en casa y tenía curiosidad por ver si citaba a Jesús. Del rey de España, lo siento, ya no lo espero, ¿verdad? Pero de la reina de Inglaterra, ¿verdad? Un contexto más protestante, esperaba que sí. Y en efecto, habló de su viudez, y habló de la Commonwealth, y habló de los asuntos internos de Inglaterra, de la agenda del próximo año. Y una frase hacia el final que dije, ¡ay, bien! Dijo algo así como, y en estos días recordamos Jesús que nació, sobre el cual se fundamenta mi fe. Y continuó con otros asuntos. Una sola frase, pero la reina citó el verdadero sentido de la Navidad. Jesús de Nazaret. La cuestión de Jesús como personaje
como hombre histórico que nació, tiene muchos acercamientos. Por supuesto, vais a encontrar gente que va a decir, sí, creo que Jesús existió, pero que Jesús fue un buen hombre, que nos dejó un ejemplo, que se entregó y murió para dejarnos ese ejemplo de abnegación, de servicio, de sacrificio. Otros dirán, sí, Jesús existió, fue un gran filósofo. Algunos dirán, fue un revolucionario, el primer comunista. Vais a encontrar todas las versiones posibles ahí sobre quién es ese Jesús. Y todo el mundo hace un Jesús a su imagen y semejanza, ¿sí? Sí, Jesús existió, pero es así. Yo te explico cómo es Jesús. La pregunta es si existió el Jesús de las Escrituras, el que nació en Belén. Nos describe la palabra del Señor. Otros incluso se atreven a negar que Jesús existiera. No, eso es un cuento de que los cristianos han creído a lo largo de los siglos. Y aquellos que niegan que Jesús existiera, realmente lo que están negando es lo que Jesús representa. No pueden reconocer que Jesús existiera, porque si Jesús existió, con sus aseveraciones, con sus enseñanzas, luego ellos tendrían que rendir cuentas delante de ese Jesús, tendrían que responder a su llamado. Pero hay quienes niegan la historicidad de Jesús. Dicen que los evangelios están sesgados, que Jesús fue un mito, una exageración que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y los cristianos nos hemos ido inventando la Biblia. La realidad es que creemos, y es cierto, que Jesús nació, vivió, murió y resucitó, tal como describen los relatos bíblicos. No es un cuento de hadas. La palabra de Dios tiene una finalidad religiosa. La palabra de Dios nos quiere acercar a la fe en Cristo Jesús, pero la palabra de Dios también está fundamentada en hechos históricos. En el momento en que Dios irrumpe en nuestra historia, el Evangelio se convierte en un libro histórico, confiable. Algo que sucedió 2000 años atrás. Jesús nació en Belén. La pregunta es, ¿quién es ese Jesús y qué haces tú con ese Jesús? Y vamos a intentar responder a estas preguntas en esta mañana. ¿Existió Jesús en la historia humana? Realmente la pregunta en sí es un poco ridícula hacérsela, porque toda la historia gira alrededor de Jesús. Estamos en el año 2022 después de Cristo. Toda la historia gira alrededor de ese evento que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Negar la existencia de Jesús y de que Jesús naciera en Belén, tal como dice la palabra de Dios, es negar la historia entera. La historia de la humanidad tiene como centro el nacimiento de Jesucristo. Y hoy vivimos en el 2022 de nuestro Señor Jesucristo. Es curioso que en la antigüedad se medían los años así. Cuando querías fechar un acontecimiento, la gente decía en el primer año del rey Darío o en el 10º año del rey Herodes. Las fechas se ponían en base a los reinados. Y nosotros seguimos contando las fechas en base al reinado de nuestro Señor Jesucristo. 2022 de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, que vino y nació y dijo, el reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Así que todo lo sucedido y todo lo que ha de suceder tiene como centro ese momento, ese punto de partida, ese momento histórico de la venida del Señor Jesucristo real a nuestra historia. Por eso decimos que América se descubrió en el 1492 después de Cristo, o que Alejandro Magno murió en el 323 antes de Cristo. Toda la historia antes y después de Cristo tiene ese epicentro. Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y vino a visitarnos. Si un extraterrestre nos visitara, no creo en los extraterrestres, ¿eh? Si alguno cree en los extraterrestres, luego conversamos después del culto. Y os explico por qué no creo en los extraterrestres, aunque ET es una de mis películas preferidas, pero si un extraterrestre viniera a la Tierra y empezara a ver nuestra cultura y todo lo que nos rodea, ¿verdad? La música de Händel, de Bach, nuestras catedrales, la de Estrasburgo, la de Colonia, la de Sevilla, el arte, es pintada por
por tantos artistas, enseguida sería la pregunta, no si Jesús existió, sería absolutamente evidente para él que Jesús existió. Pues toda la historia está clamando a gritos que hubo ese personaje histórico. La pregunta que se haría en todo caso es ¿quién es ese Jesús que nosotros ensaltamos, alabamos y tanto hablamos de él? La pregunta es realmente, ¿por qué alguien se iba a atrever a negar que Jesús existió como personaje histórico y real? La única respuesta que tenemos es la rebeldía en el corazón humano. Es una respuesta espiritual, no es una respuesta lógica. La lógica te lleva a pensar que Jesús verdaderamente existió. Pero ese corazón en rebeldía contra Dios te lleva a negar que Jesús existiera y todo lo que Jesús representa. Porque si en verdad existió, yo tengo que plantearme quién es Jesús y cómo responder en fe a su llamado. Nadie ha pretendido negar la existencia de otros personajes históricos. ¿Conoces a alguien que se haya dedicado en cuerpo y alma a negar la existencia de Julio César? ¿O de Cristóbal Colón? ¿O de Aristóteles? ¿Has visto tú alguna vez cara a cara a Miguel de Cervantes, el célebre escritor castellano? ¿Verdad que no lo hemos visto, no le hemos conocido? Pero no se te ha ocurrido escribir un libro entero en contra de la existencia de Cervantes. Cervantes nunca existió. Y montar un club de anticervantinos, ¿verdad? Y hacer campañas por la calle. Cervantes no existió, es una mentira. Nunca existió. En cambio, la gente hace eso con Jesucristo. Qué curioso, ¿verdad? La misma rebeldía que muestra el ateo está clamando a gritos que Dios sí existe. Que Dios sí existe. Porque nadie iba a negar aquello que realmente no está convencido de que existe. Solo irías en contra de algo o de alguien si vas en contra de su persona, sus ideas, sus enseñanzas, si te ofende profundamente lo que está promoviendo. Así los que quieren negar la existencia de Jesucristo. ¿Por qué negar la existencia de Jesucristo? Porque aceptar su existencia es aceptar el relato bíblico. Es aceptar que Él dijo que era Dios, es aceptar que tengo que arrepentirme de mis pecados, es tener que cambiar mi vida, rendirme a su soberanía. Y el hombre no está dispuesto a aceptar lo que Dios demanda de nosotros. Repito, el problema no es intelectual, el problema no es lógico. La gente que no cree no porque sea menos inteligente, es una cuestión de rebeldía espiritual, es una cuestión de corazón. Pero viendo toda la evidencia de la historia, solamente un profundo deseo de huir de la presencia de Dios es lo que puede motivar a alguien a decir, no, Jesús es un cuento de hadas. Como dice el conocido evangelista Ray Comfort, los ateos no odian los cuentos de hadas, ni los duendes, ni los unicornios, porque no existen. Los ateos odian a Dios, porque Él sí existe. En palabras de Chesterton, si Dios no existiera, no habría ateos. Si Dios no existiera, no habría ateos. Si la ponemos al revés, la frase es fabulosa. Hay ateos porque Dios existe. Porque Dios existe. Nadie se pone aquí a negar la existencia de aquello que no existe. El cristianismo siempre ha tenido oposición, por supuesto que sí. Los primeros opositores ya aparecen justo después de escrito el Nuevo Testamento. No solamente las sectas extrañas como los nicolaitas y los gnósticos y demás, sino opositores al mensaje del cristianismo. Los siglos II, siglo III, filósofos como Celso, Porfirio, escriben duramente contra el cristianismo. Dicen que es mentira, que los evangelios es un engaño, que Jesucristo no es Dios, que sus milagros eran trucos de magia. Lo curioso es que esos primeros opositores al cristianismo, siglo II, siglo III, se oponen al mensaje de Cristo, pero no pueden oponerse a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque es tan reciente
Es tan reciente, siglo II, siglo III, todavía había vivos algunos discípulos de los apóstoles. ¿Cómo podían negar la existencia de Jesucristo? Ninguno de ellos pone en duda la existencia histórica de Jesús. Niegan su doctrina, niegan su divinidad, niegan su ministerio, pero no pueden negar su existencia. Es demasiado cerca en el tiempo. Aún había muchos que estaban hablando de Jesús y que eran discípulos de los apóstoles, y muchos que estaban siendo entregados a las llamas o a los leones del circo romano a causa de su fe. Si quisieras negar la existencia de alguien, te tienes que esperar un tiempo, ¿verdad? Que pasen suficientes años como para decir, bueno, aquello fue un mito, una fábula. Ni tú ni yo nos atreveríamos a negar la existencia, por ejemplo, de Pablo Picasso. Sería una tontería, porque enseguida saldría un hijo, un nieto, y porque encontrarías cantidad de cuadros suyos en muchos museos. Es demasiado reciente. En todo caso, intentarías negar la existencia de alguien que vivió ya hace siglos, como Cristóbal Colón. Qué fácil sería, ¿verdad? Hacer una campaña en contra de la existencia de Cristóbal Colón. No habría ningún familiar suyo que saliera a defenderlo. Así que cuando se trata de Jesús, en los primeros siglos se ataca su mensaje, pero no se puede negar su persona. Hay que esperar hasta el siglo XVIII, entonces hay filósofos que atacan la persona histórica de Cristo Jesús. Pero aún así las evidencias sobre la existencia de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, son contundentes. Y quisiera en esta mañana que nos basáramos básicamente en dos fuentes. En primer lugar, vamos a ver que la Biblia dice que Jesús existió, y en segundo lugar vamos a ver otras fuentes fuera de la Biblia, que seguramente os llamen la atención, que nos hablan de que Jesús existió. En primer lugar, la Biblia es verdad y la Biblia nos habla de que Cristo Jesús nació en Belén, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Por tanto, como la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Y tus amigos incrédulos te dirán, ya, pero eso es un argumento circular. Tú defiendes a Jesús con la Biblia, defiéndeme a Jesús sin la Biblia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Demuéstrame que Dios existe. Y nosotros podríamos responder lo mismo. Demuéstrame que Dios no existe. Demuéstrame que Dios existe sin tu Biblia. Y nosotros podríamos decir, demuéstrame que Dios no existe con mi Biblia. Porque tan válidos son sus argumentos como los nuestros. Lo que pasa es que a veces hablamos con el incrédulo y nos pasa como ¿sabéis? Como ese niño abusón que en el patio del colegio quiere poner sus propias normas, ¿verdad? Porque la pelota es mía, entonces se juega así, de esta manera. Y yo escojo quién va a mi equipo, y yo hago mi portería más pequeña, y etcétera, etcétera. Poniendo él las normas. La pregunta es, ¿por qué han de ser tan válidas las normas del ateo y no las nuestras? Demuéstrame que Dios existe, demuéstrame tú que no. Demuéstrame tú que no. Demuéstrame que Jesús existió. Demuéstrame tú que no existió. Y nosotros le decimos que podemos jugar también con nuestras normas, con nuestras presuposiciones. El ateo presupone que Dios no existe, nosotros que Dios sí existe. El ateo presupone que la Biblia es mentira, nosotros creemos que es verdad. ¿Nos damos cuenta de que estamos en el mismo terreno? El de la fe. Yo creo que la Biblia es verdad. El ateo cree que la Biblia es mentira, pero él también cree, igual como yo creo. Me acusa a mí de tener fe, pero él tiene fe. Y a lo mejor su fe es más grande que la mía. Su fe de que la Biblia es mentira es más grande de que mi fe que la Biblia es verdad. Está ejerciendo él más fe que yo, porque yo la he leído y la creo, y él cree que es mentira sin haberla leído. Él que me acusa de tener fe está teniendo más fe que yo. Pero estamos en el mismo terreno, exactamente igual. El ateo presupone que todo el cristianismo es mentira, que Dios no existe, que Jesús fue un mito, que la Biblia está inventada, etcétera, etcétera. Nosotros creemos y además la hemos leído.
Nuestro acercamiento es más científico que el suyo y estamos convencidos de ello. La Biblia es verdad, en primer lugar, porque la Biblia lo dice. Y esto para el cristiano ya es suficiente, porque nos acercamos con fe y la palabra nos convence y nos abre los ojos. El incrédulo ni se ha atrevido a leerla. Sí, nos podemos fiar de la Biblia. La Biblia es creíble. La Biblia es de fiar. Mucho más que muchos otros relatos históricos, mucho más que muchos textos filosóficos. Pongamos, por ejemplo, Aristóteles. Nadie duda que Aristóteles escribió y que Aristóteles vivió. Aristóteles vivió entre el 384 y el 322 antes de Cristo. Sí, estamos hablando de unos 2400 años atrás. Y nadie duda de que Aristóteles existiera y de que Aristóteles escribiera y enseñara. Lo cierto es que solo se conservan 5 originales antiguos de sus escritos, y el más antiguo de ellos es de la Edad Media, del año 1100. Eso es lo que tenemos de Aristóteles. Y nadie duda de la existencia de Aristóteles, ni escribe libros en contra de Aristóteles, de que Aristóteles no existió nunca, de que es un mito, de que es una leyenda, ¿verdad? Lo cual nos hace ver y entender que el antagonismo contra Jesucristo no es algo lógico, es algo espiritual, se llama rebeldía contra Dios. Solo 5 manuscritos de Aristóteles, escritos 1400 años después de su muerte. Eso es todo lo que tenemos. Más escandaloso es el caso de Sócrates, que él no escribió nada, sino que sus discípulos escribieron. Platón, Aristóteles, y nadie duda de que Sócrates haya existido. Nadie pone en duda sus ideas, su vida, su muerte. ¿Y cómo sé yo que Sócrates existió? Y no es un invento, una idealización de sus discípulos. Es mucho más fácil negar la existencia de Sócrates que la de Jesús de Nazaret, donde toda la historia a gritos está clamando que es el centro de la historia. Pero no hay nada más atractivo para el incrédulo que centrar toda su atención y esfuerzo en atacar la persona de Jesús, por lo que representa el Hijo de Dios. Y a comparar los manuscritos antiguos con nuestra Biblia, podemos ver que la palabra de Dios, a pesar de los pesares, a pesar de los siglos, a pesar de la oposición, a pesar de las Biblias que se han quemado, a pesar de los cristianos que han sido sacrificados, la palabra del Señor continúa adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya puedes matar a un cristiano, que saldrán 100. Ya puedes quemar una Biblia, que imprimirán 1000. Nada podrá detener la obra indestructible del Señor. Escribe Sir Frederick Kenyon, director y principal bibliotecario del Museo Británico durante muchísimos años, hablando de estos manuscritos. Dice: los manuscritos del Nuevo Testamento difieren de los autores clásicos, y esta vez la diferencia significa una clara ganancia. En ningún otro caso hay un intervalo de tiempo tan corto entre la composición del libro y la fecha del manuscrito más antiguo existente como en el Nuevo Testamento. En ningún otro caso. La Biblia no es un cuento de la Edad Media. La Biblia es palabra de Dios y ha llegado fielmente hasta nosotros, y tenemos los evangelios y las cartas que escribieron aquellos que vieron y escucharon el mensaje del Señor Jesucristo. Si estuvieras en un juicio, haríamos caso a los testimonios, ¿verdad? Y se escriben los testimonios que detallan, expresan aquello que han visto, aquello que han oído, y aquellos testimonios son evidencia a favor en un juicio. Lo que tenemos aquí, queridos hermanos y amigos, es el testimonio de aquellos que han visto y han oído. Cientos de escritores bíblicos a lo largo de siglos, en muchos idiomas, en diferentes naciones, porque es el Espíritu Santo el que ha escrito ese gran mensaje de la revelación de la palabra de Dios. Lo que ellos vieron y oyeron es lo que escribieron. Y no puedes decir que un testimonio es falso sin leerlo, sin comprobarlo, mucho menos cuando coinciden entre ellos.
Escribe el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:16, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hechos 4:20, lo que hemos visto y oído. 1 de Juan 1:3, os anunciamos lo que hemos visto y oído. De nuevo Juan el Evangelista, capítulo 3, versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Lo que tenemos aquí escrito es el testimonio de todos estos hombres que han visto el ministerio, los milagros, las enseñanzas, la vida de Jesucristo. Qué fácil es para el que no cree decir, lo que escribieron los apóstoles no vale nada, su percepción estaba sesgada. Jesús hizo todos esos milagros y enseñanzas delante de muchos testigos. Y aquí tenemos escrito lo que ellos vieron y lo que ellos oyeron. Repito, la Biblia es un libro ante todo espiritual. ¿Cuál es la intención de la palabra de Dios? La intención de la palabra de Dios es que creamos. Juan el Evangelista lo dice claramente así, que Cristo hizo muchas otras cosas, que si las escribiéramos, los libros no cabrían en el mundo, pero lo que tenemos escrito, lo que Él ha escrito, lo ha escrito para que creáis. Esa es la intención de la palabra de Dios. Nos ha sido dada para que creamos, que al leerlo creamos. Pero es que la palabra de Dios se da en medio de la historia. Jesús de Nazaret irrumpe en nuestra historia. Él entra en nuestra historia, así que el Evangelio se convierte en un relato histórico. Y acabamos de ver en el Evangelio de Lucas, los fragmentos que hemos leído, todos los detalles históricos que Lucas da de forma minuciosa. Es dentro de nuestra historia que sucede la historia del Evangelio. El nacimiento del Señor, su vida, su crucifixión, sus milagros, su resurrección. Lucas escribe, hemos leído antes Lucas 1, del 1 al 5, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet, etcétera, etcétera. Solamente en 5 versículos ya ha citado 6 nombres propios. Herodes, Judea, Zacarías, Abías, Aarón, Elisabet, lo cual muestra el interés de Lucas por ser detallista, para que podamos ubicar en el tiempo y en el espacio y en el lugar cuándo sucede todo esto. Lucas 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. De nuevo, ¿cuántos detalles históricos? Y la historia confirma que Augusto César fue emperador en Roma en el tiempo en que Cirenio fue gobernador en Siria. Y se llevó a cabo un censo en esa época. También de nuevo en el capítulo 3 escribe Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué escribe tantos detalles Lucas? ¿Acaso piensa que no le vamos a creer? Dios quiere que se convierta tu corazón, pero hermanos, no apagues tu cerebro. Se puede convertir tu cerebro también. La palabra de Dios no es un mensaje para locos. Estamos locos por el Señor, sí, pero nuestro cerebro también es convencido porque es un mensaje fiable, histórico, comprobable, es de fiar. Y solamente aquel que lee la Biblia con un profundo antagonismo hacia Jesús de Nazaret puede leer la Biblia y decir, esto es una fábula inventada por los cristianos. Porque él ha leído con su corazón entenebrecido y sus ojos oscurecidos por la maldición del pecado. Lucas escribe a Teófilo, oficial romano, y detalla estos hechos para mostrarle de forma histórica y fehaciente que son verdad.
y todas las ciudades, reyes, pueblos, años, épocas, personajes, títulos, todo lo que aparece en las Escrituras es comprobable. A lo largo de siglos ha ido avanzando la arqueología, la historia, la antropología cultural, todo ha ido avanzando solamente para demostrar que la Biblia tenía razón, y la Biblia tenía razón, y la Biblia tenía razón. Y aquello que todavía no tiene comprobación, se comprobará que la Biblia tenía razón. Nosotros ponemos nuestra confianza sobre las Escrituras. Se ha comprobado arqueológicamente que los muros de la ciudad de Jericó cayeron de dentro hacia afuera. No es normal en una batalla. Caen desde fuera hacia adentro, por la oposición del enemigo. Los muros de Jericó cayeron hacia afuera, tal como describe la palabra de Dios. Se han descubierto tablillas con el nombre de Abraham en la antigua Babilonia, de donde él procedía, de Ur de los Caldeos. Se han encontrado todos los pueblos del Antiguo Testamento que describe la palabra de Dios como habitantes de las tierras de Canaán. Los escritos de Lucas son históricamente correctos, tanto que muchos arqueólogos usan la Biblia. Muchos egiptólogos usan la Biblia para ir a explorar, porque es un libro fidedigno en todos sus detalles. El famoso túnel de Ezequías, del rey Ezequías. Sabéis que el rey Ezequías construyó un túnel delante de la oposición de los asirios, construyó un túnel para traer agua de forma subterránea dentro de la ciudad de Jerusalén y que ese túnel no fuera visto por sus enemigos y así la ciudad de Jerusalén, en medio del sitio, pues tener agua potable. Ezequías construyó ese túnel en el año 700 y pico antes de Cristo. Y todo el mundo se preguntaba, ¿dónde estaba ese túnel? Se descubrió en el 1800 y pico, un explorador bíblico encontró el túnel de Ezequías y ahí está y sigue funcionando, entrando agua hasta el estanque de Siloé. No se puede decir lo mismo de otros libros de otras religiones. Esos sí son cuentos de hadas. Hay relatos y fábulas en el Corán, hay mitos sobre Buda que caen en la ciencia ficción. Y si leemos el libro del Mormón, que está lleno de detalles, no se ha podido comprobar nada. Ni dónde está la colina de Cumorá, ni pueblos como los lamanitas, los nefitas. No se ha encontrado nada sobre esos pueblos, porque son invención humana. Y todos los nombres que son ciertos en el Corán o en el libro del Mormón son porque los han copiado de la Biblia, claro. Esos sí son ciertos. Solo la Biblia es cierta en todos sus aspectos. Y el Jesucristo de la Biblia, como personaje que nació en Belén de Judá y murió bajo las manos de Poncio Pilato, es comprobable. La Biblia no es un libro de historia, como os decía antes, esa no es su intención, pero es un libro que habla de historia porque Cristo entró en nuestra historia. Aún así, vamos a citar algunas fuentes extrabíblicas. Para el cristiano la Biblia es suficiente. Jesucristo es verdad. Jesucristo nació y vivió y su mensaje es auténtico porque la Biblia lo dice, pero vamos a citar algunas fuentes extrabíblicas para aquellos cuya mente está aún lejos de la palabra del Señor. Y puede ser llamativo para algunos que no creen aún en la Biblia ver a muchos historiadores citar, nombrar y hablar de Jesús de Nazaret. Algunos historiadores romanos, como Cornelio Tácito, escribe lo siguiente en el año 112. Está aquí describiendo el reinado de Nerón, como Nerón, sabéis, fue contra los cristianos y culpó a los cristianos del incendio de Roma. Y dice así Cornelio Tácito, año 112. Dice de Nerón que para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue justiciado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio.
Pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo Cornelio Tácito? Es un historiador romano, lejos de la fe cristiana. Al contrario, está hablando como si fuera una peste, ¿verdad? Una herejía que por un tiempo se pudo controlar, pero luego se extendió por toda Roma de forma imparable. Pero nos damos cuenta, como cita a Cristo, no puede negar la existencia de Cristo. Está escribiendo esto en el año 112. No puede negar la existencia de Cristo. Está hablando de Cristo y está diciendo que murió bajo el gobierno de Poncio Pilato. También Suetonio, otro historiador romano, escribe en el 120, en su Vida de Claudio, dice que este emperador a los judíos, instigados por Crestus, este es Cristo, los expulsó de Roma por sus hábitos escandalosos. ¿Sabéis cuáles son los hábitos escandalosos de los que se nos acusaba a los cristianos? Se nos acusaba de caníbales, claro, porque nos reuníamos en secreto para beber la sangre de Cristo y comer su cuerpo. Y esos caníbales que eran los cristianos los despreciaban. Plinio el joven, gobernador de Bitinia, también escribe en el año 112, en una carta a Trajano. Escribe que los cristianos tienen por costumbre reunirse un día determinado al amanecer para alabar a Cristo, a quienes ellos consideran Dios. Todos estos son historiadores romanos. También Luciano de Samosata, escritor, dice lo siguiente sobre Cristo. El hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido ese nuevo culto en el mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Hablan en tono despectivo de los cristianos, pero no pueden negar ni el cristianismo ni a ese Jesús de Nazaret que nació en Belén de Judá. Otras fuentes judías, el conocido historiador Flavio Josefo, dice lo siguiente en su obra Antigüedades Judías. Me sorprende leer esto de Josefo y cómo habla, yo diría que incluso más que respeto, con fe. Dice Flavio Josefo: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era hacedor de maravillas. Un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Lo está escribiendo un judío. Y como estos que hemos citado, podíamos hablar de Tertuliano y de Talo y de Justino y de muchísimos otros historiadores que hablan de Jesús, el personaje histórico real que nació, vivió, murió entre nosotros. Qué ridículo es negar la existencia de Jesús de Nazaret. La Enciclopedia Británica dedica 20.000 palabras a describir a Jesús. Dedican más palabras que todas las concedidas a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma y Napoleón juntos. Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta de la conclusión de todo lo que estamos diciendo? Jesús de Nazaret es real, Jesús de Nazaret nació, Jesús de Nazaret vivió. Ahora la pregunta para ti es, ¿qué haces con él? Ya basta de excusarte diciendo, será algo ficticio, será un mito, será una fábula. ¿Qué haces con él? Es un personaje histórico y real. Sus pretensiones, su mensaje, su anuncio es de creer. Nos lo dicen los historiadores de los primeros siglos, nos lo dice la historia de la humanidad, nos lo dice la misma Biblia, a la cual creemos.
totalmente cierta y fidedigna. La gran pregunta no es si existió o no existió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Ahora que ha nacido en Belén y está en medio de la historia. En aquella primera Navidad no había lugar en el mesón. Me imagino pobres José y María, ¿verdad? Padres jóvenes, novatos, cansados del viaje encima de un asno. María muy embarazada y no hay sitio para vosotros. Hombre, no os voy a dejar en medio del pasillo. Pues, qué incomodidad para mis clientes. Mirar en el establo a ver si hay sitio. En medio de los animales, y allí nació el Rey de Reyes. Él vino a visitarnos y nosotros no teníamos lugar para él, lo enviamos a un establo. Cuando nosotros le visitemos, él está preparando mansión para nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Y la misma excusa que hubo en la primera Navidad es la que sigue poniendo muchos hombres y mujeres en el día de hoy. Jesús de Nazaret, sí, nació en Belén, sí, bueno, vale, pero yo no tengo sitio, ¿eh? Aquí esto está muy lleno ya. Aquí, en el mesón de mi corazón, ya no hay más sitio. Yo tengo muchas preocupaciones, tengo muchas historias, yo no tengo espacio. Tendría que recomponer las cosas, tendría que cambiar las cosas para poderlo recibir. La misma excusa de la primera Navidad es la que muchos están poniendo y tristemente puede que tú estés poniendo aún de nuevo, un año más. Yo no tengo tiempo para Jesús, yo no tengo espacio para Jesús. No cabe. Estoy lleno. Todo lo que hay en mi vida es mucho más importante. No voy a renunciar a algo. Vete a buscar lugar en otra parte. No puedo acomodarte aquí. En mi vida no hay sitio, no hay espacio. Quisiera concluir con una cita de C.S. Lewis sobre este tema. Sobre qué hacemos con Jesús, qué decimos de Jesús. ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era simplemente un buen maestro? Dice C.S. Lewis, estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es algo que no debemos decir. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. O bien sería un lunático, al mismo nivel de alguien que proclamara ser un huevo duro, o bien sería el mismísimo diablo del infierno. Es necesario que usted decida, o bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. Escarnécele como a un insensato. Escúpele y mátalo como a un demonio. O cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. ¿Nos damos cuenta de la encrucijada a la que nos está llevando C.S. Lewis? Si Jesús mentía y sabía que mentía, es el hombre más cruel y más despiadado sobre la tierra porque ha mentido a medio mundo, ha engañado a la historia entera y nos ha hecho a todos creer ilusiones vanas que no llevan a ninguna parte. La pregunta es, ¿por qué iba a ser un mentiroso que sabe que es un mentiroso y caminar hacia la muerte? Ahora, si Jesús mentía y no sabía que mentía, es un chiflado, es un loco, es un lunático, que solamente merece nuestra pena, nuestra conmiseración, pobrecito. Ahora bien, si Jesús decía la verdad y sabía que decía la verdad, es lo que Él dice que es, el Hijo de Dios. Y si es así, clávate de rodillas delante de Él, confiesa tus pecados y exáltale como Señor, como Dios, como Rey y proclámalo. Ese Jesús de Nazaret que nació en Belén y vivió una vida perfecta y murió y resucitó al tercer día, ese sigue vivo hoy. No es un cuento de hadas, no es algo etéreo, no es un fantasma, no es una idea, no es solamente un buen filósofo, un buen maestro, es Dios mismo hecho carne viviendo entre nosotros. Y sigue diciendo a los hombres y mujeres de su tiempo y a los de hoy, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y como dice Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Mi oración en esta mañana para ti, para todos nosotros, es que igual como la historia, el Señor vino y hay un antes de Cristo y un después de Cristo, el Señor venga también y nazca en tu corazón y haya en tu vida un antes de Cristo y un después de Cristo, ahora con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por no dejarnos a nuestra suerte, Señor, por venir a nuestra historia, nacer, Señor, como nosotros, tener un cuerpo de carne y hueso como nosotros, vivir una vida perfecta que no podíamos vivir en nuestro lugar, en nuestro favor. Morir, Señor, sin merecerlo y siendo justo, resucitar y vencer a la muerte y en tu victoria darnos victoria a nosotros. Señor, gracias por tu vida real, auténtica, histórica, de carne y hueso, aquí entre nosotros, en nuestra historia, en esta tierra. Señor, gracias porque entrando en nuestra historia, tú has cambiado nuestra historia y has cambiado nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en cada uno de nuestros corazones tú tengas tu lugar. Que el Señor Jesús no solamente naciera en Belén hace más de 2000 años, nazca en nuestros corazones en el día de hoy. Por medio de la fe, Señor, que te recibamos y seamos tus siervos, porque tú no eres un loco, tú no eres un mentiroso, tú eres Dios mismo hecho carne y queremos adorarte el resto de nuestros días. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.